Mi nombre es Guillermina y tengo 62 años. Pensé que a esta edad ya había vivido todas las sorpresas que la vida podía darme, pero me equivoqué. Hay momentos que te parten en dos, que dividen tu existencia en un antes y un después. Para mí, ese momento llegó un martes de marzo a las 7:30 de la mañana. Héctor estaba sentado en la mesa de roble, donde habíamos desayunado juntos durante 35 años. Yo estaba preparándole unos huevos y sirviendo un café de olla humeante, intentando complacerlo como siempre. Tenía esa expresión que yo conocía bien, la que ponía cuando tomaba decisiones drásticas, pero esta vez no se trataba de trabajo. Me miró sin parpadear. Guillermina, tenemos que hablar, dijo, sin levantar la vista del café. Sus palabras cayeron como piedras en el silencio matutino. Sentí que algo se helaba en mi estómago. Me volteé hacia él todavía con la espátula en la mano. ¿Qué pasa, Héctor? ¿Hay algún problema?, le pregunté. Él negó con la cabeza, y cuando finalmente me miró, vi en sus ojos una frialdad absoluta. El problema está aquí en este matrimonio. Me voy a divorciar de ti. Ya hablé con mi abogado. Los papeles están listos. Antes de continuar, te pido algo sencillo. Si esta historia toca tu corazón en algún momento, suscríbete al canal. Aquí ningún dolor se cuenta en vano. El mundo se detuvo por un segundo. 35 años de matrimonio, de noches de desvelo, de planes para la jubilación, todo se desmoronaba en una sola frase. Apagué la estufa con las manos temblorosas. El olor a café de pronto me dio náuseas. ¿Por qué? Fue lo único que pude susurrar. Porque ya no te amo, Guillermina. Hace tiempo que ya no te amo. Cada palabra era como un clavo enterrándose en mi pecho. Me dejé caer pesadamente en la silla. ¿Hay alguien más?, pregunté, sintiendo que las piernas me flaqueaban. Héctor suspiró como si mi dolor fuera solo un trámite molesto. Sí, Guadalupe. Su secretaria. La muchachita de 20 años que yo misma había recibido en nuestra casa, la que me abrazaba y elogiaba mi cocina. Tiene 20 años, Héctor, le dije, y mi voz sonó extraña, como si viniera de muy lejos. Él ni siquiera se inmutó. Tiene la edad suficiente para saber lo que quiere y me quiere a mí. Me quedé en silencio tratando de procesar la traición. El hombre al que le entregué mi vida me descartaba como a un mueble viejo. Pero el golpe mortal aún no llegaba. Pensé en mis hijos, la luz de mis ojos. ¿Y nuestros hijos? ¿Qué van a pensar Roberto y Patricia? Héctor me miró tranquilo y calculador. Ya hablé con ellos. Lo entienden. Saben que papá merece ser feliz. Esas palabras me atravesaron como una espada afilada. Mis propios hijos ya lo sabían y no me habían dicho nada. Habían guardado el secreto, me habían dejado sola frente al precipicio. Cuando hablaste con ellos, exigí saber con la garganta seca. La semana pasada, Patricia hasta me felicitó. Dice que Guadalupe es una chica encantadora. Sentí el verdadero sabor de la traición y las náuseas me invadieron. Mi propia hija bendecía la destrucción de su familia. ¿Desde cuándo me ves la cara de estúpida?, le grité. 8 meses más o menos, respondió encogiéndose de hombros. Al principio traté de resistirme, pero ella me hace sentir joven otra vez. 8 meses durmiendo con el enemigo. 8 meses creyendo que sus silencios eran por agotamiento laboral, mientras él fingía amarme y su corazón estaba en otra cama. Quiero que te vayas de la casa, ordenó Héctor como si estuviera discutiendo una transacción comercial. Guadalupe se va a mudar aquí la próxima semana. Mis ojos se abrieron de par en par. La voz se me quebró. Esta es mi casa también, Héctor. La construimos juntos. Él esbozó una sonrisa cínica de esas que te hielan la sangre. Me cortó de tajo. El abogado ya lo revisó. Técnicamente no tienes derecho a nada. La realidad me golpeó como un puño. Dediqué 35 años a ser ama de casa, a cuidar a sus hijos, mientras él se aseguraba de que yo no tuviera ningún poder ni protección legal. ¿Y de qué voy a vivir? ¿Pensión alimenticia? Le pregunté, tragándome el orgullo y el llanto. No vas a necesitarla. Eres joven todavía. Puedes trabajar. A los 62 años, sin experiencia fuera de mi hogar, durante décadas me llamaba joven. La ironía era cruel, enfermiza. Subí las escaleras arrastrando los pies hacia nuestro dormitorio, sintiendo que era una extraña en mi propio hogar. Abrí el armario y saqué mi maleta más grande. Mis manos temblaban violentamente mientras doblaba mi ropa.
Tomé mi abrigo de lana gris, el que me regaló hace 5 Navidades cuando aún fingía amarme. Era lo único que me daba un poco de calidez y dignidad. Cuando bajé, lo escuché hablando por teléfono. Sí, mi amor, ya le dije, se va esta tarde. Te amo también. Colgó al verme sin mostrar ni una pizca de vergüenza o remordimiento. No quiero que pienses que esto es personal, me dijo, intentando suavizar su crueldad y limpiar su propia culpa. Lo miré a los ojos sintiendo que la debilidad y el miedo se transformaban en pura rabia. Claro que es personal, Héctor. Me estás destruyendo la vida por una niña que tiene la edad de nuestra hija. Tomé mi maleta, me paré en el umbral de la puerta y lo miré por última vez, levantando la barbilla. ¿Sabes qué, Héctor? Tienes razón en una cosa. Voy a rehacer mi vida. Y cuando lo haga, me voy a asegurar de que sea con alguien que valore lo que tengo que ofrecer. Cerré la puerta de mi propia casa detrás de mí. Caminé hacia el autobús sin tener la menor idea de dónde dormiría esa noche, con 62 años, y el alma hecha pedazos. Pero no iba a rogar, no había vuelta atrás, y lo que él ignoraba, lo que esa niña ignoraba, era que el destino estaba a punto de cobrar cada lágrima derramada con la fuerza de una tormenta implacable. Caminé sin rumbo por las calles arrastrando mi maleta pesada como si arrastrara el cadáver de mi propio matrimonio. No sabía dónde iba a dormir esa noche. No tenía idea de cómo iba a sobrevivir. Saqué mi teléfono celular con las manos temblorosas. Necesitaba escuchar la voz de mi sangre. Llamé a mi hija Patricia. El teléfono sonó 1, 2, 3 veces, hasta que finalmente me mandó al buzón. Segundos después recibí un mensaje de texto suyo, que se clavó en mi pecho como un puñal oxidado. Mamá, por favor, no hagas un escándalo. Papá nos compró los boletos para el viaje y Guadalupe viene con nosotros. Deja que sea feliz por una vez. El aire abandonó mis pulmones. Mi propia hija me estaba borrando de la foto familiar por unas vacaciones pagadas. Después de leer el mensaje me negué a rendirme y llamé a Roberto, mi primogénito, el niño al que le curaba las rodillas raspadas. Contestó rápido, pero su voz era un témpano de hielo. Mamá, estoy ocupado. Papá nos explicó todo. Tienes que entender que Guadalupe tiene buenos contactos para mi negocio. No lo arruines. Colgó. El eco de ese tono ocupado fue el golpe de gracia. Mis propios hijos me habían traicionado por la conveniencia y el dinero. Me dejé caer en una banca solitaria, sintiendo que el peso del mundo me aplastaba los hombros. La vida de una madre sacrificada se había convertido de la noche a la mañana en un simple estorbo para su propia sangre. La vida de Guillermina cambió en ese instante. ¿Desde qué ciudad de México nos estás acompañando hoy? Escríbelo en los comentarios. Me encantaría saber quién está aquí conmigo, porque en ese momento, rodeada de gente caminando deprisa, yo me sentí la mujer más huérfana y sola del planeta entero. Revisé mi cartera buscando algo de esperanza, pero Héctor se había asegurado de vaciar las cuentas. Durante todos estos años, mientras yo me había dedicado a criar a nuestros hijos y a mantener nuestro hogar, él había estado asegurándose de que yo no tuviera ningún poder, ningún derecho, ninguna protección. Estaba completamente acorralada en un callejón sin salida, despojada de todo lo que una vez consideré mío. 3 semanas después de salir de mi casa, me encontré haciendo algo que jamás pensé que haría a los 62 años, sirviendo mesas en un restaurante. El lugar se llamaba El Refugio, un pequeño restaurante familiar en el lado menos próspero de la ciudad, con mesas de madera gastada y manteles que habían visto mejores días. Doña Carmen, la dueña, había sido la única persona dispuesta a darle una oportunidad a una mujer de mi edad sin experiencia laboral. Tragué mi orgullo cuando me dio las condiciones. No te voy a mentir, el trabajo es duro. Y la paga no es mucha, me advirtió mirándome con lástima, ofreciéndome $300 al mes más propinas. 300. Sentí que la humillación me quemaba la garganta. En mi vida anterior, esa cantidad era lo que Héctor y yo gastábamos en una cena elegante. Ahora esa miseria era toda mi esperanza de supervivencia. Mi primer día fue un desastre absoluto. Mis pies, acostumbrados a pantuflas cómodas y zapatos de paseo, no estaban preparados para estar de pie 8 horas seguidas sobre baldosas duras. Sentía que me clavaban alfileres con cada paso, un dolor punzante que me subía por las piernas hasta la espalda baja. Mis manos, que habían sostenido tazas de porcelana fina durante décadas, temblaban incontrolablemente al cargar bandejas pesadas llenas de platos.
En medio de la hora pico mis dedos entumecidos me traicionaron. Rompí 3 vasos y derramé café hirviendo sobre un cliente. El estruendo del cristal destrozado hizo que el restaurante entero se quedara en un silencio sepulcral. Me arrodillé en el piso grasiento para recoger los pedazos llorando a escondidas mientras me cortaba la piel con los filos. El cliente afortunadamente fue comprensivo. Todos empezamos así. Mañana será mejor, me consoló doña Carmen esa primera noche, viendo mis ojos llenos de lágrimas. Pero la verdad era que no fue mejor. Cada día parecía traer una nueva humillación, un nuevo recordatorio de lo lejos que había caído. El cuarto que alquilé con mis primeros 300 estaba en un edificio que había conocido mejores épocas. La ventana daba a un callejón lúgubre lleno de contenedores de basura. En las madrugadas gélidas, el radiador viejo hacía ruidos extraños que me despertaban sobresaltada, recordándome mi miserable realidad. Me acostaba en ese colchón hundido, y mi mente me torturaba con imágenes vívidas, dándome de puñaladas en la conciencia. Imaginaba a Guadalupe riendo en mi cocina, durmiendo entre mis sábanas de hilo, gastando el dinero que a mí me negaron. Ese tormento psicológico era el alto precio que pagaba por el único lugar que podía permitirme, después de pagar la renta y comprar comida básica. Cada mañana me levantaba antes del amanecer, me ponía mi uniforme barato y caminaba 20 minutos hasta el restaurante. El trayecto era un suplicio de frío y miedo. Al principio, cada vez que la campanilla sonaba y alguien entraba por la puerta del local, mi corazón se aceleraba con el terror de que fuera alguien que me conociera de mi vida anterior. Amigas del club, vecinas o algún familiar, la simple idea de que me vieran sirviendo mesas me revolvía el estómago de vergüenza. Sin embargo, después de 2 semanas sin que eso pasara, empecé a relajarme, a creer que al menos mi desgracia pasaría desapercibida. Debería haber sabido que la vida tenía otros planes para mí, un sentido del humor retorcido y cruel. Porque cuando crees que has tocado fondo y que nada puede doler más, el destino siempre encuentra la manera de empujarte un poco más hacia el abismo. La verdadera tormenta, aquella que me haría sangrar el orgullo frente a todos, apenas estaba por cruzar la puerta de madera gastada del refugio. El cansancio a los 62 años no es solo físico, es un monstruo silencioso que te mastica los huesos y te escupe el alma. Llevaba casi un mes en el refugio, y mis manos, antes perfumadas con cremas caras, ahora olían permanentemente a cloro y a cebolla frita. Cada noche, al frotar los platos grasientos, mi mente me jugaba pasadas crueles. Recordaba mi impecable cocina en las lomas, los azulejos italianos que yo misma escogí, y el horno de convección donde le preparaba a Héctor su pavo al romero. Ahora él seguramente pedía comida a domicilio para impresionar a su niñita, mientras yo raspaba cochambre ajeno por unas cuantas monedas. «Señora, limpie la mesa 3», me gritaba el cocinero, devolviéndome a mi miserable realidad. La ironía era tan ácida que me quemaba el estómago. Había entregado mi juventud para construir el castillo de un rey que terminó desterrándome a los calabozos. Era un viernes por la noche, el restaurante estaba a reventar y el aire denso olía a tortillas recién hechas y café de olla. De pronto la campanilla de la puerta tintineó y una risa aguda, chillona y absurdamente familiar cortó el bullicio del lugar como una navaja. Me quedé congelada. Sentí que el corazón se me desplomaba hasta los talones. Giré la cabeza lentamente y ahí estaban Héctor y Guadalupe. Se habían sentado en la mesa del rincón justo en el centro de mi pequeño infierno. Ella llevaba un vestido rojo despampanante que seguramente costaba más que mi salario de medio año. Y él llevaba el traje azul marino que yo le regalé 2 navidades atrás, el que yo misma le ajusté a la medida. El descaro era absoluto. Venían a restregarme su victoria en la cara. «Disculpe, señorita, el café», me reclamó un cliente, pero yo no podía apartar la vista de esa mesa. Guadalupe le mostraba algo en su teléfono a Héctor y se reían a carcajadas, acariciándose las manos con una intimidad repugnante. Doña Carmen se acercó por detrás, notando mi palidez cadavérica. «Ay, mi hijita, ¿quieres que Luis los atienda?», me susurró con lástima. Pero algo oscuro y terco se encendió en mi pecho. No respondí apretando la mandíbula hasta que me dolieron los dientes. «Puedo hacerlo». Cuando llegué, Héctor levantó la vista, y el shock inicial en su rostro fue rápidamente reemplazado por una mueca de frialdad. «Guillermina»,
No sabía que trabajabas aquí, soltó con desdén. Ahora lo sabes, le contesté manteniendo la voz firme como el acero. ¿Qué van a ordenar? Guadalupe me barrió con la mirada desde mi redecilla hasta mis zapatos ortopédicos baratos, con una sonrisa de falsa compasión que no le llegaba a los ojos. ¿Podrías recomendarnos algo para una ocasión especial? Estamos celebrando nuestro compromiso, dijo levantando la mano izquierda con una teatralidad asquerosa. En su dedo anular brillaba un diamante gigante ostentoso y vulgar. El tipo de anillo que Héctor siempre me dijo que era vulgar cuando yo le pedía renovar nuestras alianzas. Me mordí la lengua hasta sentir el sabor a sangre. Les recomendé el salmón y una botella de champagne del mejor que tengan, ordenó Héctor, sabiendo perfectamente que en una fonda como El Refugio no había lujos. Tenemos champagne domestic por $50. La botella, le informé. Guadalupe soltó una risita burlona. ¡Qué pintoresco! Sí trae eso. Me di la vuelta sintiendo cómo sus risas se clavaban como puñales en mi espalda encorvada. Al regresar con las copas tuve que escuchar cómo planeaban su luna de miel en París. París, la ciudad a la que Héctor siempre me negó ir porque había que ahorrar para el futuro. Ahora ese dinero, mis ahorros, financiaban los caprichos de una cualquiera. Debe ser difícil para ti trabajar en un lugar así después de haber estado acostumbrada a otra cosa, me soltó Guadalupe de repente, con veneno destilando de su boca pintada. El trabajo honesto nunca es difícil, niña. Solo es diferente, le solté mirándola fijamente hasta que le borré la sonrisa. Héctor intervino adoptando un tono de falsa piedad que me dio asco. ¿No tienes que seguir con esta charada, Guillermina, si necesitas dinero? Lo corté de tajo. No necesito nada de ti, Héctor. Disfruten su cena. Me alejé con la frente en alto, pero por dentro me estaba desangrando. Cuando finalmente se fueron, dejaron una propina insultantemente pequeña de $5 por una cuenta de 65. Una burla final. Me encerré en el baño de empleados, me recargué contra los azulejos fríos y sucios y lloré. Lloré con un dolor primitivo desgarrador, sollozando hasta que me faltó el aire. A las 12 de la noche salí del restaurante bajo una lluvia helada que me calaba hasta los huesos. Mi abrigo de lana gris, el último vestigio de mi antigua vida, se empapaba lentamente mientras caminaba por las calles oscuras. Metí la mano en mi bolsillo y recordé la vieja fotografía de Eduardo, mi primer amor, preguntándome qué habría sido de mi vida si no hubiera elegido la cobardía hace 44 años. No sabía que el destino, con su perfecta y retorcida justicia, me estaba esperando literalmente a la vuelta de la esquina bajo esa misma lluvia tormentosa. La lluvia había empeorado para cuando salí del restaurante esa noche. Era una de esas lluvias frías de mayo que te calan hasta los huesos, como si el cielo mismo estuviera castigándome por mis fracasos. Mi abrigo de lana gris, ese que me había regalado Héctor hace 5 años, cuando aún jugaba a ser el marido perfecto, apenas me protegía del viento helado que se colaba entre los callejones. Mis pies me punzaban horrores. Cada paso sobre el pavimento irregular era un recordatorio físico de mi miseria. Pensaba en la risa chillona de Guadalupe y en la mirada condescendiente de Héctor. ¿Qué clase de monstruo se regodea en la miseria de la mujer que le lavó la ropa y le crió a sus hijos durante más de 3 décadas? Mientras esquivaba los charcos de agua sucia, ahogándome en mi propia lástima, sentí que estaba al borde del abismo, a un paso de rendirme y dejarme morir en esa misma banqueta. Caminaba con la cabeza gacha cuando una sombra me hizo detenerme en seco. Al lado de un contenedor de basura acurrucado contra la pared de un edificio abandonado, había un hombre mayor. Estaba empapado, completamente temblando de frío, usando solo una camisa delgada que se le pegaba a la piel y unos pantalones desgastados. Su cabello gris escurría agua sobre sus ojos cerrados, como si ya hubiera aceptado que esa noche sería su final. Mi primer instinto fue seguir caminando. Las calles de esta zona de la ciudad no perdonan, mucho menos a una mujer sola a medianoche. Pero algo en su postura derrotada, en su vulnerabilidad absoluta, me partió en dos. Me vi reflejada en él. Hacía apenas 2 meses, yo vivía en una burbuja de cristal, creyendo que mi mundo era intocable. Ahora, yo también era una mendiga de cariño y dignidad, conociendo el sabor amargo del desamparo. Me acerqué despacio, ignorando el miedo. «Señor, ¿está usted bien?», le pregunté. El hombre abrió los ojos lentamente.
Eran unos ojos cansados profundos que me produjeron una punzada de familiaridad que no logré descifrar. «Estoy bien, señora. No se preocupe por mí», murmuró con una voz ronca y rasposa. Pero sus labios estaban morados y sus dientes castañeteaban sin control. Sin pensarlo 2 veces me quité mi abrigo de lana gris. Cada hilo de esa prenda era mi último escudo contra el mundo, lo único valioso que me quedaba de mi vida anterior. Pero al ver a ese hombre morirse de frío, supe que el orgullo no calienta el cuerpo. «Tome», le dije extendiéndole el abrigo. «Lo necesita más que yo». Él intentó negarse balbuceando que no podía aceptarlo, pero se lo puse sobre los hombros y casi inmediatamente dejó de temblar tan violentamente. Me miró bajo la luz mortecina de la farola escudriñando mis facciones. «¿Por qué hace esto?» «¿No me conoce?», me preguntó. Tragué saliva sintiendo que la lluvia se mezclaba con mis lágrimas, porque sé lo que es sentirse completamente sola. El hombre se quedó en silencio por un momento. De pronto una sonrisa lenta, casi nostálgica, se dibujó en su rostro mojado. «Siempre fuiste así», dijo suavemente, y su voz cobró una fuerza inusitada. «Siempre pusiste a los demás antes que a ti misma». Retrocedí un paso desconcertada. «Disculpe». Él se puso de pie lentamente irguiéndose y de pronto ya no parecía un pordiosero, era un hombre alto de porte imponente. Guillermina pronunció mi nombre como si fuera un rezo sagrado. «Eres Guillermina Herrera». Mi corazón dio un vuelco salvaje. «Esos ojos». «Eduardo», susurré sintiendo que el aire me faltaba. «Eduardo Mendoza», confirmó, y su sonrisa se hizo más amplia. «Mi primer amor, el hombre al que mi familia tachó de muerto de hambre, el que abandoné por la supuesta seguridad que me ofreció el traidor de Héctor». Él soltó una risa irónica que me desarmó por completo. «Es una larga historia, Guillermina, pero primero déjame decirte algo importante». Dio un paso hacia mí y el brillo de sus ojos cortó la oscuridad de la noche. «Van a pagar por lo que te hicieron», sentenció. Me quedé congelada. Antes de que pudiera articular una palabra, escuché el sonido de motores acercándose. A lo lejos, las luces de 5 limusinas negras elegantes y brillantes aparecieron al final de la calle como apariciones en la noche. Avanzaron en perfecta sincronía hasta detenerse exactamente frente a nosotros. De los vehículos descendieron hombres vestidos con trajes impecables, moviéndose con una disciplina absoluta. Uno de ellos se acercó apresurado, inclinando la cabeza con profundo respeto. «Señor Mendoza, hemos estado buscándolo toda la noche. ¿Está usted bien?» El supuesto vagabundo se ajustó mi abrigo gastado como si fuera una capa real. «Estoy perfectamente bien, García», respondió con una autoridad aplastante. Mi mente daba vueltas a 1000 por hora. «Eduardo, no entiendo». «¿Quién eres tú?», realmente balbuceé sintiéndome minúscula. Me miró con una ternura feroz, la de un hombre que ha conquistado el mundo y regresa por su tesoro perdido. «Soy Eduardo Mendoza», dijo simplemente. «Pero también soy el presidente de Mendoza Industries, una de las empresas más grandes de este país». El impacto de sus palabras cayó sobre mí como otra lluvia fría. Mientras Héctor era un simple empleado servil, el hombre al que rechacé era ahora un titán intocable. «A veces necesito caminar por las calles donde crecí, donde luché, donde perdí al único amor verdadero de mi vida», confesó Eduardo, ignorando la tormenta. Los guardaespaldas nos cubrieron con paraguas gigantes. Eduardo extendió su mano hacia mí, firme, segura. «¿Me darías esa oportunidad que me prometiste cuando teníamos 18 años? Déjame llevarte a un lugar donde puedas calentarte». Miré sus ojos y luego vi mi propia vida destrozada en las calles frías. No tenía nada que perder. «Una oportunidad», murmuré, tomando su mano cálida. Al cerrar la puerta, el interior de la limusina era como entrar a otro mundo. El ruido de la calle, la miseria y el desprecio de Héctor quedaron sepultados bajo la tormenta. Mi verdadera venganza acababa de comenzar. El interior de la limusina era como entrar a otra dimensión, un mundo donde la miseria de la calle y las humillaciones del refugio no podían tocarme. El aroma a cuero fino y aire acondicionado reemplazó instantáneamente el hedor a basura mojada y grasa de cocina que se había impregnado en mi piel durante el último mes. Eduardo se sentó frente a mí, y por primera vez bajo una luz adecuada pude detallar el rostro del hombre al que mi familia había llamado un don nadie. Su cabello ahora era una corona de plata,
y las líneas de su rostro hablaban de poder de batallas ganadas en salas de juntas millonarias. Mientras yo había pasado 35 años encogiéndome para no incomodar el ego de un marido mediocre, Eduardo había conquistado el mundo. Se quitó mi abrigo de lana gris empapado y me envolvió con una manta de cachemira. «Nunca más vas a tener que dar tu abrigo por necesidad», Guillermina me dijo con una voz, que era a la vez una promesa y una sentencia. «¿Cómo pasó todo esto, Eduardo? ¿Cómo llegaste a ser el dueño de todo un imperio?», le pregunté todavía con el pulso acelerado. Él cerró la división de cristal que nos separaba del chofer, asegurando nuestra intimidad. «Fue un camino brutal», confesó bajando la mirada. «Me fui a Los Ángeles sin un peso en la bolsa, huyendo del dolor de verte en los brazos de Héctor. Dormía en cuartos compartidos con 5 albañiles y comía una vez al día para pagar la carrera de ingeniería. Pero tenía una obsesión que me quemaba la sangre de mostrarles a todos que se equivocaron conmigo. En este momento de dolor y revelación, tu like es un abrazo para Guillermina. La verdad libera, pero el camino es difícil. Deja tu like para fortalecer esta historia y cuéntame, ¿tú perdonarías a quien te destruyó como lo hizo Héctor o dejarías que el karma hiciera su trabajo implacable? Eduardo me miró con una intensidad que me robó el aliento. No construí Mendoza Industries por dinero. Lo construí por ti, para algún día ser digno de la mujer que me robaron. El nudo en mi garganta se apretó hasta casi asfixiarme. Y nunca trataste de buscarme en todos estos años, le reclamé con una mezcla de dolor y reclamo infantil. Eduardo suspiró pesadamente, frotándose las sienes. Lo hice. Hace 15 años contraté a un investigador privado. Mi corazón dio un vuelco. El reporte que me entregó me destrozó por segunda vez, continuó con amargura. Decía que eras la esposa perfecta viviendo en las lomas con 2 hijos exitosos y un matrimonio de revista. Parecías tener la vida de cuento de hadas que tu familia quería para ti. Si eras feliz, yo no tenía derecho a ensuciar tu mundo. Las lágrimas brotaron de mis ojos calientes y furiosas. Esa vida era una farsa. Eduardo, estallé sintiendo que el alma se me desgarraba. Esa felicidad era una mentira de plástico. Mi marido me engañaba en mi propia cara, y mis hijos me vendieron por un viaje de vacaciones. Le conté todo vomitando mi dolor. Le hablé del desprecio de Héctor, de la humillación en el restaurante y de cómo la mujercita de 20 años se paseaba con mis ahorros. Eduardo me escuchó en silencio, pero la vena que palpitaba en su cuello y la furia contenida en su mandíbula decían más que 1000 palabras. Ese infeliz murmuró con un tono oscuro y amenazante. Te echó como a basura después de 35 años. Antes de que pudiera añadir algo más, la limusina se detuvo frente a un rascacielos impresionante en el corazón financiero de Polanco. Un portero uniformado nos abrió la puerta con reverencia. «Buenas noches, señor Mendoza», dijo. Tomamos un elevador privado que nos llevó directo al penthouse en los últimos 3 pisos del edificio. Al abrirse las puertas, me quedé sin aliento. Ventanales del piso al techo mostraban la inmensidad de la Ciudad de México brillando a nuestros pies. Obras de arte originales y pisos de mármol decoraban el inmenso salón. Era un palacio de cristal y yo estaba parada en medio con mis zapatos mojados de mesera. Una mujer elegante de rasgos asiáticos nos recibió. «María, te presento a Guillermina Herrera, la mujer de la que te he hablado todos estos años», dijo Eduardo. La señora Chen me miró con una reverencia casi solemne. «Es un honor. El señor Mendoza lleva décadas hablando de usted», me confesó. Me guió hasta una habitación de huéspedes más grande que mi antigua casa. Sobre la inmensa cama, king size, había mudas de ropa nueva, suéteres de cachemira, pantalones de lino y zapatos que sorprendentemente eran de mi talla exacta. «¿Cómo supo mi talla?», le pregunté atónita. La señora Chen sonrió con complicidad. «El señor es un hombre muy observador. Además, cuando alguien ama a una mujer durante 44 años, aprende a notar y recordar cada mínimo detalle de su existencia. Esa noche, sumergida en una bañera de mármol con sales calientes, sentí que el agua se llevaba no solo la mugre del callejón, sino la humillación de las últimas semanas. Por primera vez cerré los ojos sabiendo que alguien velaba por mí. A la mañana siguiente me desperté enredada en sábanas de seda, con el sol acariciando mi rostro. Me vestí con la ropa impecable que me habían dejado y caminé hacia la terraza donde Eduardo ya me esperaba con un desayuno servido y una taza de café humeante.
Lucía un traje a la medida imponente sin corbata, pero con la mirada de un depredador a punto de dar el golpe maestro. ¿Dormiste bien?, me preguntó con una sonrisa que me hizo temblar las rodillas como a una adolescente. Asentí. Pero antes de que pudiera darle las gracias por todo, él deslizó el periódico de la mañana sobre la mesa de cristal, señalando la sección financiera. El titular en letras negras y gruesas me heló la sangre en las venas: empresa de construcción Torres y Asociados bajo investigación federal por fraude fiscal y lavado de dinero. Esa es la empresa donde trabaja. Héctor tartamudeé sintiendo que el piso se movía. Eduardo le dio un sorbo a su café mirándome con una calma gélida y aterradora. Lo sé, respondió secamente. ¿Qué hiciste, Eduardo?, le exigí con los ojos muy abiertos. Él se recostó en la silla. Simplemente me aseguré de que las autoridades recibieran los expedientes que llevaban años ocultos. Él y su mujercita querían lujos con dinero sucio. Ahora van a pagar el precio de sus pecados con lágrimas de sangre. El titular del periódico seguía latiendo en mi cabeza como un tambor de guerra: fraude fiscal y lavado de dinero. Miré a Eduardo, este magnate de traje impecable que desayunaba café de olla con la tranquilidad de un santo, mientras el mundo de mi exmarido ardía en llamas. Una parte de mí, la mujer sumisa, que fui durante 35 años, sintió un vértigo espantoso. Estaba yo permitiendo la destrucción del padre de mis hijos. El remordimiento intentó asfixiarme, pero entonces el recuerdo me dio una bofetada. La risa chillona de Guadalupe y Héctor, dejándome una limosna de $5 en la mesa del restaurante. Mi compasión se secó al instante. No, Eduardo no estaba destruyendo a Héctor. Héctor llevaba años cavando su propia tumba con la pala de su avaricia. Conozco a los de su calaña, me dijo Eduardo, rompiendo el silencio con una frialdad que me erizó la piel. Torres y Asociados llevaba años robando contratos con jugadas chuecas. Yo solo le di un empujoncito a la justicia. De pronto el timbre de mi celular rompió la calma de la terraza. Era un número desconocido. Dudé un segundo, pero algo en mis entrañas me obligó a contestar. Guillermina, gritó una voz al otro lado de la línea. Era Héctor, pero sonaba quebrado, histérico, como un animal acorralado en un matadero. ¿Por qué me llamas de este número?, le exigí sintiendo que el corazón me martillaba las costillas. Porque me confiscaron mi teléfono, me quitaron todo, chilló con desesperación. Están investigando la empresa, me van a arrestar, lo voy a perder, todo, la casa, los ahorros, todo. Cerré los ojos, respirando hondo. Ese ya no es mi problema, Héctor, le respondí con una voz tan gélida que me sorprendió a mí misma. Entonces él soltó su veneno, el verdadero motivo de su llamada. Claro que es tu problema. Legalmente sigues siendo mi esposa. Los abogados dicen que van a ir tras tus bienes si encuentran evidencia de que fuiste mi cómplice. El pánico me agarró del cuello. Cómplice, yo no sabía absolutamente nada de sus tranzas, de los bonos inexplicables con los que pagaba sus caprichos. Estaba dispuesto a hundirme con él para salvar su propio pellejo. Yo no sabía nada de tus negocios sucios, le grité temblando de rabia. Por favor, tienes que venir a la casa. Necesitamos hablar, me suplicaba. Eduardo, que había estado observándome con ojos de halcón, asintió levemente y me hizo una seña con la mano dándome a entender que aceptara. Está bien. Iré, sentencié, y le colgué antes de que pudiera balbucear otra palabra. Me dejé caer en la silla sintiendo que el aire me faltaba. Eduardo me tomó de las manos con una firmeza absoluta. Escuché cada palabra, mi amor, me dijo, acariciando mis nudillos. Quiero que sepas que no tienes de qué preocuparte. Mis abogados, los mejores de todo México, ya están blindando tu nombre. Ese infeliz no te va a tocar ni un pelo. Le pregunté cómo sabía que Héctor intentaría arrastrarme. Eduardo esbozó una sonrisa de desprecio. Cuando las ratas sienten que el barco se hunde, son las primeras en morder a quien sea para flotar. 2 horas más tarde, un chofer me dejó frente a la casa en Coyoacán. La misma casa de fachada colonial que yo había mantenido impecable durante décadas. Ahora el jardín que tanto cuidé estaba marchito, lleno de hojas secas, como si la casa misma estuviera de luto por la mugre moral que la habitaba. Héctor abrió la puerta de roble antes de que yo siquiera tocara el timbre. Me quedé pasmada. El hombre pulcro y engreído, que se pavoneaba con trajes de seda, ahora era un guiñapo. Tenía ojeras moradas, la barba crecida de varios días, y una camisa arrugada que apestaba a sudor y alcohol barato. «¿Y tu princesita de 20 años?» le solté sin piedad, paseando la mirada por la sala, que parecía haber sido saqueada.
ropa tirada, botellas vacías, un chiquero total. La cara de Héctor se descompuso en una mueca patética y sus ojos se llenaron de lágrimas de cocodrilo. Se largó, sollozó llevándose las manos a la cabeza. En el momento en que salió la noticia del fraude en la televisión, hizo las maletas y se largó, confesó con la voz rota. Se llevó todas las joyas que le compré, vació nuestra cuenta conjunta y huyó con un tipo que conoció en el gimnasio. Una carcajada seca, áspera y cargada de ironía brotó de mi garganta. No pude evitarlo. La niña dulce y encantadora que lo hacía sentir joven otra vez le había dado la puñalada más certera. Vaya, me burlé sintiendo un placer oscuro y vengativo recorriéndome las venas. Resulta que tu fuente de la juventud te salió carísima, Héctor. La chamaca te exprimió hasta el último centavo y huyó como la ratera que es. Héctor se dejó caer en el sofá de cuero sollozando como un niño castigado. Los abogados dicen que voy a ir a la cárcel, Guillermina. Van a embargar la casa, no tengo nada. No me queda nadie. Me miró con esos ojos de perro apaleado esperando que la esposa sumisa que siempre le resolvió la vida corriera a abrazarlo. ¿Y qué esperas de mí?, le pregunté cruzándome de brazos viéndolo desde arriba, con una frialdad que hasta a mí me asombró. Eres la única familia que me queda. Roberto y Patricia no me contestan las llamadas, están furiosos, porque este escándalo arruinará sus negocitos, lloriqueó. Ah, ahí estaba el golpe de gracia. Mis propios hijos, esos mismos que me dieron la espalda y lo aplaudieron por abandonarme, ahora huían de él como de la peste, al ver que el dinero se había esfumado. El karma no solo le había cobrado a él, también les estaba pasando factura a ellos. Me acerqué a Héctor, inclinándome justo frente a su rostro empapado en sudor y lágrimas. ¿Recuerdas cuando me corriste a la calle y me dijiste que merecías ser feliz? Le susurré clavando mis ojos en los suyos. Pues resulta que yo también merezco ser feliz, Héctor. Y mi felicidad no incluye rescatar a un cobarde de las consecuencias de su propia basura. El banquete se terminó y ahora te toca pagar la cuenta. Héctor no iba a dejarme ir tan fácil. Se levantó de golpe del sofá de cuero manchado y me agarró del brazo con una fuerza que me dio asco, clavándome los dedos como un animal desesperado. No puedes abandonarme así, soy tu esposo, me gritó, escupiéndome sus excusas baratas en la cara. El olor a alcohol rancio que emanaba de su aliento me revolvió el estómago. Lo miré con un desprecio absoluto, sintiendo que la sangre me hervía de indignación. Eres mi exesposo, le sisé, zafándome de su agarre de un solo tirón. Y si no me sueltas ahora mismo, voy a gritar para que todos los vecinos vean al gran gerente convertido en un criminal patético. Me soltó de inmediato, pero se interpuso entre la puerta de roble y yo bloqueándome la salida. Quiso jugar su última carta, la de la lástima barata y el chantaje emocional. Todo lo que hemos pasado juntos, Guillermina. 35 años no se tiran a la basura. Mi paciencia se había agotado por completo, y con ella cualquier rastro de la mujer sumisa que fui. Todo lo que hemos pasado juntos, le repetí arrastrando las palabras con veneno puro. Como cuando me corriste a la calle por esa escuincla roba maridos, o como cuando te reíste de mí en el restaurante mientras yo te servía el salmón. Tú fuiste quien tiró nuestra vida a la basura por un capricho de viejo rabo verde. Su rostro palideció. Se dio cuenta de que la esposa a la que podía manipular a su antojo había muerto. Esto es diferente, suplicó juntando las manos. Tienes razón, sentencié pisando fuerte hacia la puerta. Esto es diferente porque ahora soy yo la que tiene el poder y elijo usarlo para dejar que te ahundas en tu propia miseria. Pasé por su lado sin rozarlo. Algún día vas a arrepentirte de esto, me aulló por la espalda en un grito desesperado. Me detuve en el umbral sin voltear a verlo. El único arrepentimiento que tengo es haber perdido tantos años de mi vida, con un infeliz que nunca me valoró, le contesté. El sonido de la pesada puerta, cerrándose a mis espaldas, fue el golpe de gracia de mi pasado. Caminé hacia la limusina blindada donde Eduardo me esperaba y con cada paso que daba sobre el pavimento sentía que cadenas invisibles se rompían y caían de mis tobillos. El chofer me abrió la puerta y el cálido interior del auto me envolvió como un refugio sagrado. Eduardo me miró fijamente escudriñando mis ojos en busca de alguna lágrima o remordimiento. ¿Cómo te sientes?, me preguntó suavemente. Tomé aire llenando mis pulmones hasta el tope. Libre, respondí, y me sorprendió darme cuenta de que era la verdad más absoluta que había pronunciado en años.
Por primera vez en meses o tal vez en décadas me sentía dueña de mi propio destino. Eduardo sonrió, tomó mi mano y la besó con una ternura que me hizo estremecer de pies a cabeza. Entonces prepárate, porque la justicia aún no termina de hacer su trabajo, murmuró revelando un brillo astuto y peligroso en su mirada. Fruncí el ceño intrigada y un poco asustada por sus palabras. ¿A qué te refieres con eso?, le pregunté, acomodándome en el asiento de cuero. Eduardo sacó una tableta de su portafolios y me mostró un documento confidencial. Héctor no actuó solo para esconder sus tranzas. Tus queridos hijos Roberto y Patricia firmaron como prestanombres en 2 empresas fantasma para ayudar a su padre a lavar el dinero que le robaba a Torres y asociados. El golpe me dejó sin aliento. Un nudo de dolor agudo se formó en mi garganta, pero rápidamente fue aplastado por una claridad implacable. Mis propios hijos habían sido cómplices de la riqueza sucia de la que me despojaron para dársela a Guadalupe. El fisco ya congeló sus cuentas, añadió Eduardo, observando mi reacción con cautela. Van a tener que vender sus autos de lujo y sus casas para no pisar la cárcel. Hubo un tiempo en que yo habría dado mi propia vida para protegerlos, pero hoy solo sentí una justicia poética aplastante. Ellos eligieron el bando de los traidores. Ahora tendrían que tragar el mismo veneno que sembraron. Que paguen sentencia, con voz firme, cerrando la tableta y devolviéndosela. Eduardo asintió visiblemente satisfecho con mi entereza. Ya no hablemos de esa gente que no vale la pena, me dijo cambiando el tono a uno mucho más cálido y misterioso. Ahora quiero mostrarte lo que he estado construyendo para ti durante todos estos años. La limusina arrancó dejando atrás las calles grises de Coyoacán y los restos putrefactos de mi antigua vida. Nos dirigimos hacia las afueras de la ciudad, alejándonos del denso tráfico de los rascacielos y del asfixiante bullicio urbano de la capital. El paisaje comenzó a transformarse, abriéndose a áreas verdes y colinas arboladas. Mi corazón latía con una anticipación infantil. ¿Puedes darme una pista de a dónde demonios vamos?, le pregunté riendo. Eduardo esbozó esa sonrisa enigmática que me volvía loca a los 18 años. ¿Recuerdas nuestro lugar secreto?, susurró. Ese mirador sobre el lago donde pasábamos las tardes planeando nuestro futuro. La limusina comenzó a subir por el camino de terracería serpenteante que llevaba a la cima de la colina. La nostalgia me golpeó con tanta fuerza que me dolía el pecho al recordar aquellas tardes de juventud. Eduardo solía dibujar planos de casas en servilletas arrugadas mientras yo soñaba despierta con una familia. Pero cuando finalmente llegamos a la cima y el chofer nos abrió la puerta, me quedé completamente sin respiración. Donde antes solo había pasto silvestre y una simple vista al agua, ahora se alzaba la casa más hermosa que mis ojos hubieran visto jamás. No era una mansión pretenciosa ni ostentosa. Era una obra maestra de piedra natural, vigas de madera gigantes y ventanales inmensos que capturaban el atardecer reflejado en el lago. Era mi sueño de niña materializado piedra por piedra. Me llevé las manos al rostro, incapaz de contener el llanto, mientras Eduardo me abrazaba por la espalda. «Es la casa que diseñé para nosotros», me susurró al oído, dejando que la brisa fresca del lago se llevara mi llanto para siempre. El viento fresco del lago acariciaba mi rostro mientras las lágrimas de felicidad resbalaban por mis mejillas. Estaba de pie frente a la casa de mis sueños, esa fortaleza de piedra y madera que Eduardo había construido a escondidas, ladrillo a ladrillo, alimentado por un amor de más de 4 décadas. Me aferré a su pecho, sintiendo el latido firme de su corazón, creyendo que por fin la pesadilla había terminado. Pero la vida, con su retorcido sentido del humor, rara vez te permite un respiro sin cobrarte peaje. El silencio idílico de la tarde se rompió violentamente por el sonido del intercomunicador de la puerta principal de la finca. El jefe de seguridad de Eduardo informó con una voz metálica que había un altercado en la entrada. «Señor Mendoza, hay 2 jóvenes aquí. Dicen ser los hijos de la señora Guillermina y exigen verla a gritos», anunció el guardia. Sentí que un bloque de hielo me caía en el estómago. Roberto y Patricia. Mi propia sangre, los mismos chamacos que me dieron la espalda y celebraron mi destierro, habían venido a buscarme. Eduardo me miró con sus ojos oscurecidos por una furia protectora y territorial. «Si no quieres verlos, los mandó a sacar a patadas ahora mismo», me dijo acariciando mi rostro para transmitirme calma. Pero negué con la cabeza.
Había pasado demasiadas semanas huyendo y escondiéndome como una criminal, cuando la única culpa que tenía era haber amado demasiado y a la persona equivocada. Déjalos pasar, le pedí con una voz que no me tembló ni un milímetro. Minutos después, mis 2 hijos aparecieron caminando por el sendero empedrado. Ya no lucían como los herederos prepotentes de las lomas. Roberto tenía la camisa desfajada y sudada, mientras Patricia caminaba torpemente con sus tacones de diseñador sobre la tierra, con el rímel corrido por el llanto. Al verme, Patricia corrió hacia mí con los brazos abiertos, fingiendo un amor que me dio náuseas. «Mamá, mamita, por fin te encontramos», chilló con esa voz de niña malcriada. Di un paso atrás esquivando su abrazo, dejándola con los brazos estirados en el aire. «Ahora sí soy tu mamita», le solté barriéndola con la mirada de arriba a abajo. ¿Dónde estaba este amor tan grande cuando me cambiaste por un viajecito todo pagado a la playa con la amante de tu padre? Roberto palideció tragando saliva al verse acorralado. «Mamá, por favor, no empieces con resentimientos», tuvo el descaro de decirme intentando usar su tono autoritario. «Estamos con el agua hasta el cuello. El fisco nos congeló las cuentas esta mañana. Van a embargar mi camioneta y el departamento de Patty». Ahí estaba la verdad cruda y desnuda, apestando a avaricia. No venían a pedir perdón por haberme dejado en la calle a mis 62 años. Venían porque sus lujos estaban a punto de esfumarse por haber sido prestanombres en los negocios turbios de Héctor. Se arrodillaron en la grava llorando a moco tendido, suplicándome que convenciera a Eduardo, el hombre más poderoso del país, de mover sus influencias para detener la investigación federal. «Tú puedes salvar nuestras vidas, Ma, diles que fue un error, que papá nos engañó», rogaba Roberto, agarrándose de mi falda. Fue en ese preciso instante que una revelación asquerosa me golpeó el pecho. Mis hijos eran una calca exacta de su padre. Parásitos, dispuestos a vender a cualquiera, incluso a su propia madre, con tal de no perder sus privilegios de niños bien. El instinto maternal es una condena silenciosa y traicionera. Por un segundo asfixiante mi mente viajó al pasado. Vi a Roberto dando sus primeros pasos en la sala de nuestra antigua casa. Vi a Patricia llorando en mis brazos cuando se raspó la rodilla en el parque. Yo les había curado las heridas, les había preparado el desayuno cada mañana, había dado mi juventud entera para criarlos. La carne me jalaba un dolor sordo, me suplicaba que los perdonara, que los cubriera con mi manto protector como siempre lo hacía. Las lágrimas se agolparon en mis ojos mientras veía sus rostros aterrados, pero luego la imagen de mí misma, fregando platos grasientos en el refugio mientras me moría de frío en un cuartucho de mala muerte, se superpuso a mis recuerdos felices. Ellos sabían perfectamente dónde estaba yo, sabían que su padre me había corrido sin un peso, y no les importó en lo más mínimo. Cerré los ojos, sintiendo cómo el cordón umbilical que aún nos unía se rompía definitivamente, quemándome el alma, pero liberándome para siempre de sus cadenas emocionales. Abrí los ojos y los miré con la frialdad de un témpano de hielo. «Ustedes ya son unos adultos», les dije levantando la barbilla con una autoridad que nunca me conocieron. Cuando firmaron esos papeles para lavar el dinero sucio de su padre, sabían perfectamente lo que hacían. El karma no perdona chamacos, y ustedes apostaron por el caballo equivocado. Patricia soltó un alarido de histeria, golpeando el suelo con los puños. «No puedes hacernos esto, somos tu sangre, maldita sea». Me encogí de hombros sintiendo una paz arrolladora que me limpió el espíritu. La sangre solo hace parientes, Patricia. La lealtad hace familia. Y ustedes dejaron de ser mi familia el día que brindaron con Guadalupe en mi propia mesa. Asuman las consecuencias de sus raterías y aprendan a trabajar porque se les acabó su cajero automático. Eduardo, sin decir una palabra, hizo una seña a los escoltas, quienes de inmediato tomaron a mis hijos por los brazos y los arrastraron hacia la salida, mientras gritaban insultos que el viento del lago se encargó de ahogar por completo. Me quedé en silencio viendo cómo las 2 figuras se perdían a lo lejos, llevándose consigo la última atadura de mi pasado. «Eres la mujer más valiente que he conocido», me susurró, guiándome suavemente hacia el interior de la casa frente al enorme ventanal de la sala principal. La luz dorada del ocaso bañaba el agua del lago, y un par de cisnes nadaban majestuosos cerca de la orilla. Me sentía vacía, sí, pero era un vacío limpio, purificado, listo para ser llenado con una nueva vida. Eduardo se paró frente a mí,
Me tomó de las manos y para mi absoluta sorpresa, comenzó a descender hasta que su rodilla tocó el suelo de madera rústica. Mi corazón dio un brinco salvaje golpeando mis costillas con la fuerza de un adolescente enamorado. De la bolsa de su saco sacó una pequeña caja de terciopelo azul. «Esta no es la misma propuesta apresurada que te hice cuando teníamos 18 años», dijo con la voz temblando de una emoción pura, abriendo la caja para revelar un diamante solitario, elegante y deslumbrante. «Ahora soy un hombre que ha construido todo lo que soñó, pero he descubierto que todo este imperio no vale un centavo si no estás tú para compartirlo. Guillermina Herrera. Me darías el inmenso honor de ser mi esposa». Mis lágrimas cayeron sobre las manos de Eduardo cálidas y firmes, mientras él me miraba desde el suelo, esperando la respuesta que había aguardado por 44 años. «Sí», susurré con la voz quebrada, y luego sacando fuerzas desde el fondo de mis entrañas, lo grité a los cuatro vientos. «Sí, Eduardo, sí». El eco de mi voz, en esa inmensa casa de madera y piedra, sonó como el rugido de una fiera que por fin rompe sus cadenas. Había pasado 35 años encogiendo mi alma, haciéndome chiquita para caber en el molde de un marido mediocre que me trataba como a un trapo viejo. No iba a desperdiciar ni un maldito segundo más dudando de mi propio valor. Eduardo me deslizó el anillo de diamantes en el dedo. Encajaba a la perfección como si el destino hubiera tomado las medidas exactas de mi sufrimiento para forjar mi justa recompensa. Nos besamos frente a ese ventanal que daba al lago, y en ese roce de labios se consumió para siempre el fantasma de la esposa asustada y humillada. Yo ya no era la sombra de nadie, era la dueña absoluta de mi vida. Los meses siguientes fueron un torbellino de justicia poética, una obra maestra orquestada implacablemente por el karma. Mientras yo despertaba cada mañana envuelta en sábanas de seda egipcia y con el aroma a café de olla recién hecho que Eduardo me preparaba con sus propias manos, el imperio de papel de mi exmarido se reducía a cenizas humeantes. El jefe de seguridad de Eduardo nos mantenía informados puntualmente, y las noticias eran un banquete de venganza servido en plato muy frío. Resulta que durante los tensos interrogatorios federales, el gran señor Héctor, viéndose acorralado como una vil rata de alcantarilla, intentó echarle absolutamente toda la culpa a Roberto y a Patricia. Sí, el mismo padre amoroso que les aplaudió sus berrinches y les pagó sus viajecitos, intentó usarlos como escudos humanos para evitar la cárcel, jurando entre lágrimas ante el juez que sus propios hijos eran los cerebros maestros detrás de Purada, las empresas fantasma. ¡Qué asco de hombre! Su cobardía no conoció límites, demostrándoles a mis hijos de la peor manera que en esa familia podrida el único Dios verdadero siempre fue el sucio dinero. Por supuesto, la jugada sucia le salió por la culata. Las autoridades no se tragaron el teatrito del viejito engañado y manipulado. Héctor fue trasladado de inmediato a un penal de alta seguridad, perdiendo todos sus privilegios de burgués, compartiendo una celda húmeda, pestilente y sobrepoblada, donde la comida sabe a suela de zapato viejo. Su abogado de oficio, porque ya no le alcanzaba para pagar a los licenciados estirados y caros de Polanco, tuvo el descaro de llamarme una tarde, rogando piedad por su cliente. Me suplicaba casi llorando que yo testificara a favor del buen carácter y la moral intachable de Héctor para intentar reducirle la condena. Me reí con tantas ganas que casi derramo mi copa de vino tinto sobre la alfombra persa. «Dígale a su cliente que mi memoria está fallando por la edad y no recuerdo sus virtudes», le contesté, destilando sarcasmo puro. «Pero si tiene mucha hambre en su celda, con gusto le mando un tupper con las sobras grasientas del restaurante, donde me obligó a fregar platos a mis 62 años. Le colgué el teléfono en las narices con una satisfacción indescriptible. Nadie escupe al cielo sin que le caiga en la cara, y el destino en su infinita y perfecta ironía no se olvidó de cobrarle la factura al resto de los cómplices de mi tragedia. Mis queridos y soberbios hijos perdieron absolutamente todo de la noche a la mañana. El gobierno les incautó el lujoso departamento en Santa Fe, la camioneta del año y hasta el último centavo que tenían escondido en sus cuentas bancarias. Ahora mi arrogante hijo Roberto sobrevive manejando un taxi de aplicación, trabajando 14 horas diarias y lidiando con el tráfico asfixiante de la ciudad para poder comer. Mientras tanto, Patricia,
La princesita clasista que me borró de su vida por unas vacaciones pagadas tuvo que tragar camote y conseguir empleo como recepcionista en una clínica dental de mala muerte, ganando apenas el salario mínimo, soportando las groserías de sus jefes. Pero la cereza del pastel, el giro más sublime de esta historia, fue el trágico destino de Guadalupe, la rompehogares de 20 años. ¿Se acuerdan del tipo musculoso del gimnasio con el que huyó llevándose mis joyas de herencia y los ahorros de Héctor en su momento de gloria? Pues resultó ser un estafador profesional, un vividor de lo peor que vio en ella a la presa perfecta. El tipejo la enamoró, le bajó el cielo y las estrellas la convenció de invertir todo el dinero robado en unas supuestas y milagrosas criptomonedas, y desapareció del mapa una madrugada dejándola completamente sola y endeudada hasta el cuello, con unos agiotistas muy pesados. Me enteré de buena fuente que terminó trabajando de fichera en un antro de mala muerte en las afueras del Estado de México para poder pagar su deuda y evitar que le rompieran las piernas. El que a hierro mata a hierro muere. La brisa fresca del lago sopló por la ventana abierta de la habitación, devolviéndome al presente a la inquebrantable paz de mi nuevo santuario. Estaba de pie frente al enorme espejo de caoba, probándome mi vestido de novia. No era un vestido blanco y pomposo de chamaca ingenua. Era un diseño en color perla de seda pura que abrazaba mis curvas con una dignidad majestuosa. Detrás de mí, doña Carmen, la dueña del humilde restaurante que me dio la mano cuando caí, ajustaba el dobladillo con alfileres. Había cerrado su negocio todo el fin de semana, solo para acompañarme en este día. Miré mi reflejo, sequé una lágrima rebelde y sonreí. Yo era una reina sobreviviente lista para caminar hacia el amanecer de una nueva vida. El día de mi boda amaneció con un cielo despejado de un azul tan profundo que parecía pintado a mano. Mientras caminaba hacia el altar improvisado a la orilla del lago, no iba del brazo de mis hijos. No los invité. La última noticia que tuve de Héctor fue una carta mugrienta que me llegó desde el reclusorio Oriente escrita, con esa misma letra arrogante que ahora temblaba de pánico. Guillermina, sácame de este infierno, los reos, me roban la comida, me escupen y me humillan diario. Por favor, dile a Eduardo que me perdone, rogaba en esas páginas arrugadas. Tomé la carta, encendí un cerillo y vi cómo el papel se convertía en cenizas negras, exactamente igual que el amor que alguna vez le tuve. El infierno no es esa celda, Héctor, pensé mientras soplaba los restos por la ventana. El verdadero infierno fue vivir a tu sombra durante 35 años, creyendo que yo no valía nada. Hoy, envuelta en mi vestido de seda perla, cada paso sobre el césped era un clavo más en el ataúd de mi pasado. Al llegar frente a Eduardo, sus ojos se llenaron de lágrimas. No eran las lágrimas cobardes de los traidores, sino el llanto honesto de un hombre que había esperado casi medio siglo para tomar mi mano. El juez, un viejo amigo de Eduardo, comenzó a hablar de las segundas oportunidades, pero mi mente libraba una última batalla contra los fantasmas del ayer. La sociedad te enseña que a los 62 años, una mujer divorciada es mercancía caduca, un trasto viejo que solo sirve para tejer suéteres y estorbar en la casa de los hijos. Me dolió recordar cuántas veces me miré al espejo sintiendo asco de mis propias arrugas, creyendo las humillaciones de Guadalupe cuando me llamaba vieja ridícula. Pero ahí estaba yo resurgiendo de mis propias cenizas, amada con una devoción que esa chiquilla cazafortunas jamás conocería en su miserable vida de arrabal. Mi venganza no fue destruirlos. Mi venganza fue florecer en la abundancia mientras ellos se pudrían en su propia envidia y miseria. Cuando intercambiamos nuestros votos, Eduardo tomó el micrófono frente a los pocos invitados íntimos, entre ellos la señora Chen y doña Carmen, quienes lloraban de pura alegría. Y entonces soltó una revelación que me dejó sin aliento, un giro que ni en mis mejores sueños pude imaginar. Guillermina no solo es la dueña absoluta de mi corazón, anunció con una voz que retumbó en todo el jardín. Como regalo de bodas, he comprado en subasta pública la antigua casa de Coyoacán, la misma que le fue arrebatada vilmente. A partir de hoy, esa propiedad se convierte en la sede oficial de la Fundación Guillermina Herrera, un refugio seguro y centro de capacitación para mujeres mayores que han sido abandonadas y despojadas por sus maridos. Me tapé la boca ahogando un sollozo que me desgarró la garganta. Esa casa será un faro de esperanza, un lugar donde recibirán apoyo legal para que ningún cobarde vuelva a decirles que no valen nada. El karma es un artista exquisito.
y su obra maestra era ver mi nombre brillando en letras de oro sobre el epicentro de la desgracia de quien intentó borrarme de la historia. Medio año después de nuestra boda, la vida me regaló la paz inquebrantable que tanto me negaron. Una tarde, mientras tomaba un café de olla en la terraza, mi teléfono sonó. Era Roberto. Su voz sonaba rasposa, humillada, desesperada. Mamá, se me descompuso el taxi. No tengo para comer, Patty me corrió de su cuartucho porque no ha completo para la renta. Préstame dinero, te lo ruego, eres rica ahora, sálvanos. Apreté la taza de barro entre mis manos, sintiendo un leve pinchazo maternal, ese instinto maldito que te exige proteger a las crías sin importar qué tan podridas estén por dentro. Pero me tragué la debilidad de un solo trago, silenciando a la madre abnegada. La riqueza de mi esposo es suya, no mía, para malgastarla en parásitos, le respondí fría como un témpano. Ustedes eligieron el dinero manchado de su padre, pues vayan y pídanle a él en el penal. Aprende a ensuciarte las manos, chamaco, porque el cajero automático cerró para siempre. Ojalá el hambre te enseñe la lealtad que los lujos te borraron. Le colgué y bloqueé su número. No sentí culpa. Sentí que finalmente había cortado el último eslabón de la cadena de mi esclavitud emocional. Esa noche, sentados frente al lago, bajo un inmenso manto de estrellas, Eduardo me abrazó por la cintura mientras los cisnes se deslizaban silenciosos sobre el agua oscura. Miré mi anillo brillando bajo la luz de la luna y cerré los ojos, respirando la tranquilidad que solo llega cuando has sobrevivido a tu propia tormenta. La vida me había quebrado en 1000 pedazos, me arrastró por el fango de la traición y me hizo dudar de mi propia cordura, pero con cada herida sucia aprendí a reconstruirme. No soy la misma mujer asustada que empacó sus maletas temblando. Ahora soy de hierro forjada a base de lágrimas y decepciones, pero con el corazón intacto para quien realmente lo merece. El atardecer trae paz después de la tormenta. Si esta historia te hizo reflexionar, comparte lo que despertó en ti en los comentarios. ¿Perdonarías una traición como esta o darías la espalda sin piedad? ¿Cómo está tu corazón? Ahora, escribe una palabra que defina esta historia para ti. Aquí cada silencio y cada cicatriz merece ser escuchado, porque juntas aprendemos que nunca es demasiado tarde para levantarnos. La historia que acaba de escuchar es una obra de ficción creada con fines de entretenimiento y reflexión. Los personajes, situaciones y lugares descritos son producto de la imaginación. Sin embargo, los temas oscuros que se abordan en este relato, como el abuso emocional, el abandono de personas mayores, el fraude financiero y la violencia psicológica dentro del núcleo familiar, son realidades dolorosas que ocurren todos los días en nuestra sociedad. Si usted o alguien que conoce se encuentra atravesando por una situación de abuso, manipulación o despojo patrimonial, recuerde que no está sola. Le instamos profundamente a buscar apoyo inmediato con personas de su entera confianza o a contactar a las autoridades competentes y organizaciones de ayuda a la mujer y al adulto mayor en su localidad. Guardar silencio solo fortalece a quien lastima. Buscar ayuda es el primer paso para recuperar su vida, su dignidad y su seguridad.